Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy del misal de la Iglesia Católica. Hoy es viernes 3 de enero de 2025, vendrá 4, 5 y el lunes 6 la Iglesia Católica estará recibiendo o celebrando la venida de los Reyes Magos sobre Jesucristo, sobre el Mesías. Pues bien, todo lo que sucede dentro de la Iglesia Católica yo no lo puedo llamar sino perfecto. Todo tiene que ver con la doctrina de Jesucristo. Jesucristo hace 2000 años deja una doctrina. Nosotros sencillamente estamos obligados a obedecer esa doctrina y a seguir para la salvación esa doctrina. Si nosotros no siguiéramos esa doctrina que Jesucristo dejó instituida hace 2000 años sobre sus apóstoles, nosotros no tendríamos salvación. Por eso es tan peligroso, óigalo bien, es tan peligroso salirse de la Iglesia Católica. Porque por fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Óigalo bien, yo repito mucho esto. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Solo hay salvación dentro de la Iglesia Católica. De resto no hay. Pero algunos dirán, pero ¿cómo así, César? Que la iglesia es perfecta. ¿A usted le parece perfecto un sacerdote pedófilo que ha violado hasta niños y todas esas cosas, que es con lo que algunos se sientan a rajar de la Iglesia Católica? ¿A usted le parece perfecta una iglesia donde los sacerdotes ambiciosos por el dinero, cuando andan en carros, se quitan la sotana, se van a delinquir y para otros pueblos quizás a estar con mujeres o con otros muchachos o etcétera? ¿A usted le parece eso perfecto? No, señor, es evidente que a mí eso no me parece perfecto. Que esos hombres le fallen a la Iglesia Católica, porque es que la Iglesia Católica somos todos. Todos somos una iglesia, todos. Pero nadie solo es la iglesia. Ellos hacen parte de la iglesia, los sacerdotes. Pero cuando ellos fallan, le fallan a la iglesia, le fallan a Cristo. Y van a ser condenados, juzgados y condenados todo aquel católico que le falle a Cristo. Porque la iglesia, vuelvo y lo repito, es perfecta desde el momento mismo en Mateo 16, 18 que Dios la fundó. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te entrego las llaves del cielo y lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Esa es la iglesia de Cristo y todos cabemos dentro de esa iglesia, pero para poder ser salvos dentro de esa iglesia debemos pertenecerle a esa iglesia. Hoy vamos a leer un evangelio, unas escrituras, unas lecturas muy bonitas. Espero que le presten mucha atención. Discúlpenme si yo apologéticamente me demoro leyéndole las escrituras, pero si yo no lo hiciera así, escudriñando las escrituras, bendito sea Dios. ¿De qué sirve estar acá? Para escuchar 5 minutos una reflexión donde a ustedes ni una cosa ni la otra les va a quedar. No, necesitamos escudriñar las escrituras para entender lo que hay dentro de ellas, y es así como el Padre Luis Toro nos la ha venido enseñando. Por eso es que me atrevo a afirmar que no existe salvación por fuera de la Iglesia Católica, y que a pesar de los protestantes que se han salido de la Iglesia Católica por pertenecer a otra congregación, porque un pastor mentiroso les ha dicho que con él van a conseguir la salvación. Y puede ser dos cosas. La primera, que ingenuamente ese pastor está engañando a las personas creyendo él de verdad que por ahí va a encontrar la salvación. Puede ser, ingenuamente. Pero la segunda es que torpemente este pastor, por deseos de dinero, de llenar sus estómagos y la de su familia y el famoso diezmo, entonces haya abierto una congregación para conseguir incautos que le paguen el diezmo y él vivir de eso. Eso es lo más estúpido del mundo. ¿Por qué? Porque conocemos que en las Escrituras está escrito que toda persona que utiliza la palabra de Dios para su propio beneficio se va a condenar. Luego ese pastor tonto se va a condenar por esas dos condiciones: o ingenuamente
o torpemente. Esas dos condiciones, pero que por ingenuo se condena, y que por torpeza se condena. Porque la única iglesia que ofrece la salvación, y así está escrito, es la iglesia católica, la que fundó Cristo. La única iglesia. Y si alguien quiere refutarme y quiere preguntarme por fuera, César, venga, discutamos ese tema, hágale. Yo se lo discuto con pasajes bíblicos. No es que yo me sé ya muchos pasajes bíblicos que el padre Luis Toro nos ha venido enseñando durante todo este lapsus de tiempo. Persinémonos entonces, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan 2, 29, 3, 6. Todo el que permanece en él no peca. Queridos hermanos, si sabéis que Él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a irme de dos pedacitos rápidamente, para antes de empezar a escudriñar, aunque ya estamos escudriñando. La primera parte: si sabéis que Él es justo, reconoced que todo lo que el que obra la justicia ha nacido de Él. Dándonos a entender que todo el que obra de acuerdo a como Jesucristo ha obrado en el mundo, reconoce en Cristo al Señor y obra en rectitud total con Él. Y luego me voy al final para esta parte. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Esto es una situación demasiado difícil. Para permanecer en Cristo debemos estar con Él todo el tiempo, a toda hora, las 24 horas del día, los 30 días al mes, los 365 días del año y todos los años, sin fallar nada, sin cometer pecados, porque dice aquí la Escritura que Él no falló, que Él no falla, pero que todo el que obra en esa rectitud, entonces lo conoce a Él, es de Cristo. Podríamos hablar perfectamente de los santos. Los santos llegaron a ser como Él y por eso se volvieron santos. Ahora preguntémonos, ¿sería que esos santos durante su vida no pecaron? ¿Qué? Esos santos pecaron, horriblemente pecaron de una u otra manera, de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Esos santos pecaron. ¿Pero qué los volvió santos? Que al final de los tiempos ellos supieron reconocer en Cristo su salvación. Y por eso obraron y terminaron obrando de acuerdo al Señor, con misericordia. Ahora vamos a escudriñar un poquitico esto, porque si volvemos al final, todo el que peca no lo ha visto ni ha conocido. Oiga, porque yo soy bueno para meterme dentro de esos cuentos.
Yo todos los días peco de pensamiento, palabra, obra u omisión. Y si yo peco, pues ustedes demás que también se señalarán a sí mismos que pecan. Y debo señalarme pecador porque vuelvo y repito, todos los días peco de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Todos los días. No hay un solo día en que César Arturo Arias no se levante y peque. Yo creo que lo que más pecamos es de pensamiento, digo yo. Es de lo que más pecamos. De obra, por ahí de vez en cuando pecamos de obra. De omisión, casi todo el tiempo pecamos de omisión. Pero lo que más pecamos es de pensamiento. Porque como sabemos que son nuestros pensamientos y nadie nos los puede leer, resulta que nuestro espíritu sí sabe lo que hay y nuestra conciencia sabe lo que usted está diciendo. Entonces vamos a decir lo siguiente para que ustedes lo entiendan. Esta partecita. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? Pues lo somos. Gracias al bautismo. Si nosotros no estuviésemos bautizados, no seríamos hijos de Dios. Y por ello la Iglesia Católica ha entendido perfectamente que Jesucristo en Mateo 28:19 dice: vayan por el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para poder pertenecer al reino de los cielos, para poder ser hijos de Dios, debemos ser bautizados. Un solo bautismo, uno solo. Y resulta de que los malos católicos, después de haber sido bautizados, van a una congregación X, Testigos de Jehová, Luz del Mundo, Adventista, Ministerial, etcétera, etcétera. Y ahí mismo comienzan a bautizar ellos en el nombre de Jesús, creyendo que ellos tienen esa potestad de bautizar. Y lo que no saben ellos es que están ganándose de su propia condenación por usurpar lo que Dios ha instituido aquí en la tierra. Ese es lo que nos está diciendo esta primera lectura, de que pues lo somos. Al ser bautizados somos hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahorita viene esta partecita linda. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque lo veremos tal cual es. Y esto tiene que ver con otro texto que dice que nosotros vemos en este mundo de una forma aparente, pero que cuando conozcamos a Dios lo veremos tal cual es, cara a cara, y entonces toda la sabiduría de Dios se nos manifestará a nosotros y veremos el mundo tal cual es. ¿Y cómo se ve el mundo? Que nos han dejado por ahí unas pinceladitas, Os he traído un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Cuando nosotros miramos el mundo desde el punto de vista del amor, vemos el mundo tal cual es, porque Jesucristo y Dios es amor, pura misericordia, puro perdón. Y cuando en su corazón habita el amor, la misericordia, la esperanza, el perdón, usted está viendo a Jesucristo tal cual es. Pero aquí en esta tierra lo ves de una manera aparente. Unas veces estás de buen genio y lo ves tal cual es. Otras veces estás llevado del berraco y se te desaparece. Entonces lo vemos así, en pintoreteaditas. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, lo veremos todo el tiempo, las 24 horas del día, todos los días, a toda hora, veremos eso que Dios nos ha regalado con Jesucristo. Y voy a irme con la tercera parte, que es esta. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cómo nosotros nos purificamos en este mundo?
a través del sacramento de la reconciliación, del confesionario. Nosotros vamos al sacerdote y Dios, que es rico en misericordia, nos perdona nuestros pecados, pero solo nos perdona a través del sacerdote. Óigalo bien, que esto lo dije desde el principio. La Iglesia Católica es la única que puede llevar almas a Dios, es la única que puede llevar almas a Dios. No hay otra iglesia, no existe una congregación diferente a la Iglesia Católica que pueda llevar almas al cielo y pueda rescatar almas y pueda llevar y sacar del purgatorio almas. Solo la Iglesia Católica puede hacerlo, y esto lo hace bajo el ministerio de la reconciliación. Cuando usted va y confiesa sus pecados, Jesucristo, que es rico en misericordia, nos perdona los pecados a través del sacerdote. Y eso está escrito en Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Solo un sacerdote que ha sido ungido, que ha sido con la imposición de las manos, que le han bendecido sus manos para el perdón de los pecados, puede ofrecer dones y sacrificios ante Dios para el perdón de los pecados. Solamente un sacerdote. Nadie más puede hacerlo. Un pastor mentiroso, por Dios, un ciego puede guiar a otro ciego, no caerán los dos al abismo. Jesucristo ha sido muy claro en eso. Entonces, el ministerio de la reconciliación nos acerca a Cristo para que lo veamos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Si usted quiere ser perdonado de sus pecados, debe acercarse a un sacerdote. El pastor mentiroso les enseñó a ustedes que un sacerdote es un hombre común y corriente, un pecador igual que todos ustedes, que todos nosotros, entonces no tiene potestad. Y lo único que él tiene razón, el pastor, es que de verdad el sacerdote es un hombre común y corriente. Eso es lo único que tiene razón el pastor, que el sacerdote es un hombre común y corriente. Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres comunes y corrientes. ¿Y dónde está la diferencia? Para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Y esta honra solamente la puede dar Dios mediante la imposición de las manos. Una persona no puede coger la Biblia y metérsela del brazo y decir: ahora yo me autonombro pastor, porque ya me sé muchos pasajes bíblicos y yo me autonombro pastor y voy a trabajar en el nombre de Dios para el mundo. Oigan a este, nadie puede tomar esa honra para sí mismo. Nadie. Y pueden leer Levítico 5:5 para que vean cómo el sacerdote tiene esa potestad. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en el mundo no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Ya entendimos esa parte. Vamos a leer el Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Y vamos a leer el Santo Evangelio Juan 1, 29-34. Este es el Cordero de Dios. Pónganle mucha atención a este Evangelio, que yo durante estos días lo he estado tocando. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Oiga, de un tiempo para acá yo me maravillo de entender las Escrituras de una forma impresionante. ¿Cómo puedo haber discernido tanto sobre las Escrituras gracias al Padre Luis Toro y conocer más profundamente lo que está escrito? Estos días hemos estado celebrando la Navidad, la llegada del Mesías. Y yo la semana pasada, antes del 24, mucho antes que se venía dando las lecturas, decía que 700 años antes Dios le pidió a Acaz una señal y Acaz no le quiso pedir la señal, pero Dios dijo: mira, yo sí te voy a dar la señal. La Virgen está encinta y dará a luz un hijo, por cuyo nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Eso sucedió 700 años antes, y yo les decía que cómo es posible que durante 700 años la gente estaba esperando la venida del Señor, pero cómo saber en qué momento iba a llegar. ¿Cuál era esa Virgen? La Virgen está encinta y dará a luz un hijo. Durante 700 años, ¿cuántas vírgenes habían en el mundo? Nacían, se embarazaban y morían, nacían, se embarazaban y morían, nacían, se embarazaban y morían. Miles de millones de mujeres durante 700 años esperaban ser la Virgen que Dios habría de escoger, pero nadie sabía cuándo. 700 años después aparece esa Virgen. Dios escoge una Virgen. De tantas de miles que habían, escoge una, y esa Virgen se llama María, hija de Joaquín y de Ana. La escoge. ¿Y cómo la escoge? Pues sencillamente la ve llena de gracia, manda al arcángel San Gabriel a que anuncie que ella va a ser la Virgen escogida, y la escogen. Por lo tanto, la primer persona testiga de que va a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo es María, porque así le fue anunciado a través del ángel. Luego, el testigo de que esa Virgen y que el Mesías va a venir al mundo es José, porque otro ángel se le aparece a José y le dice: José, no temas tomar a María por tu esposa, porque ella va a ser la mamá del Mesías y usted va a ser el papá. Es el segundo. Luego, a los 8 días, cuando ya nace el niño es llevado para ser circuncidado al templo y presentado al templo. Y un hombre llamado Simeón, que le ha sido dado, revelado, y decir: no morirá Simeón hasta que no conozcas al Mesías. Y Simeón va ese mismo día al templo y ve que traen al niño y se da cuenta de que es el Mesías. Ese es el tercer testigo de que ese niño es el Mesías y que ya está entre nosotros. Cuarto testigo, podría decir que son los cuartos testigos, podría decir yo que son los pastores, que también se les anuncia allá de que el niño va a venir. Otros testigos son los Reyes Magos, que van y visitan al niño. Otros testigos. Otro testigo es Ana, que cuando el niño tenía 12 años, Ana llevaba 84 años de vida encerrada en el templo, orando y pidiéndole a Dios. Ana es testiga. También se le revela que ese niño Jesús de 12 años es el Mesías. Y hoy, en esta lectura, Juan el Bautista dice que él da testimonio de que a los 30 años Jesús es el Mesías, porque recordemos que de los 12 hasta los 30 no tenemos ni idea qué pasó con Jesús, dónde estuvo, qué hizo, dónde estudió, no estudió, no sabemos. Supimos que estuvo en Egipto y que luego regresó a la tierra, pero después de los 12 años ya no volvimos a saber nada de él hasta los 30. ¿Por qué hasta los 30? Porque aquí es donde aparece Juan el Bautista.
Juan el Bautista es nombrado el último de los profetas para anunciar la venida del Mesías y que ya está entre nosotros. ¿Y cómo lo anuncia? A través de este texto. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que Juan el Bautista ve venir a Jesús y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Él está dando testimonio en ese momento de que Jesús viene a él y él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo conocía, pero él es antes que yo. Y sabiendo que el mayor en ese tiempo era Juan. Juan le llevaba 6 meses a Jesús. Recordemos que María, cuando recibió la anunciación, el ángel San Gabriel le dijo: mira a Isabel, tu prima, que ya tiene 6 meses de gestación, de embarazo. Luego Juan el Bautista le lleva 36 meses a Jesús. Si Jesús tiene 30 años, Juan el Bautista tiene 30 años más 6 meses. Entonces Juan el Bautista dice: este es antes que yo, dándole a entender que Jesús es de toda la vida, es Dios, el alfa y el omega, Dios. Y por eso dice estas palabras. Pero ahorita viene la parte más bonita, la del testimonio, que es la que yo quiero que ustedes logren entender, porque lo digo, yo lo entiendo perfectamente. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesucristo ve a Juan el Bautista allá en el río y va a bautizarse. Juan no sabía quién era. Él sencillamente lo ve y, como ha estado bautizando con agua, va a bautizar a este hombre. Pero cuando lo ve acercarse, él dice: tú me vas a bautizar, yo te voy a bautizar a ti. No, antes tú deberías bautizarme a mí. Y Jesucristo le dice: no, Juan, debe cumplirse todo tal y cual está escrito en las Escrituras. Debe cumplirse. Tú me tienes que bautizar para que se cumpla lo que está escrito, que Juan el Bautista va a bautizar a Jesús. Y efectivamente Juan le echa agua, lo sumerge, y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y baja sobre Jesús y se posa en el hombro de Jesús, la paloma, el Espíritu Santo. Por eso al siguiente día, por eso es que acá dice al día siguiente, es que mire lo que dice, porque nada es gratuito. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó. Al día siguiente, eso quiere decir que el día anterior Juan había bautizado a Jesús, y al otro día Jesús fue a visitar a Juan, y por eso Juan, cuando lo ve, dice: este es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a él se le dio por revelación, seguramente el Espíritu Santo le dijo que cuando viera a un hombre bautizar y se le posara el Espíritu Santo en el hombre, ese era el Mesías. Y por eso Juan dice: yo no lo conocía, yo no sabía quién era el Mesías, pero a mí se me dio por revelación que cuando a un hombre se le posara el Espíritu Santo en el hombro, ese era el Mesías, era el santo y seña, esa era la señal. Lo mismo le pasó a Simeón. Se le dio por revelación que no moriría hasta no conocer al niño Dios.
y él lo conoció. Lo mismo le pasó a Ana. Se le dio por revelación que conocería al niño Dios a los 12 años. Y hoy Juan el Bautista da por testimonio, vea, yo no lo conocía, yo no sabía quién era, habían tantos hombres, yo he bautizado a tanta gente, todo el que venía yo lo bautizaba, pero a mí me dijeron el santo y seña, dijo, vea, el Mesías es este, va a venir una paloma y se le va a posar sobre el hombro, y ese es el Hijo de Dios, y eso lo doy por testimonio, y queda escrito en la palabra de Dios como un testimonio fiel de que el Mesías está entre nosotros y que Juan el Bautista nos lo está entregando al decir, a mí se me dio el santo y seña, yo lo reconocí, por lo tanto puedo declarar el final. Y el final dice, aquel sobre quien vea bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo entiendo todo esto de una forma tan bonita. Podía decir muchas cosas más, pero muchas cosas más sobre ese Jesucristo que aparece aquí en la Biblia para aquellos que han dudado de la existencia de Dios. Jesucristo vino y hay muchos testimonios, muchos testimonios de que Jesucristo vivió entre nosotros hasta los 33. Cuando fue crucificado, muerto y sepultado, y luego al tercer día resucitó, y a los 40 días después subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Yo entiendo todo esto tan bonito. Espero que ustedes también. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.